¿Qué pasa cuando la línea entre la victoria y la verdad se desdibuja? En la Fórmula 1, una mentira puede dejar una mancha imborrable. Melbourne, 2009. El aire vibraba con la promesa de una nueva temporada de Fórmula 1. Los coches, máquinas de velocidad y precisión, esperaban en la parrilla. Entre ellos, el plateado McLaren MP424 de Lewis Hamilton, un campeón reinante con el mundo a sus pies. Pero lo que prometía ser un comienzo glorioso, pronto se convertiría en el escenario de uno de los mayores escándalos de integridad en la historia del deporte. Un evento que no solo sacudiría a McLaren, sino que también dejaría una profunda cicatriz en la reputación de Hamilton. La carrera en el Gran Premio de Australia de ese año fue un caos controlado. Hacia las vueltas finales, el circuito de Albert Park se convirtió en un torbellino bajo el coche de seguridad. Los coches se agruparon, las estrategias se desmoronaron y la tensión era palpable. Jarno Trulli, en su Toyota, mantenía una posición fuerte. Hamilton, en su McLaren, venía justo detrás. Con cada vuelta, la presión aumentaba. Los rostros en los pits eran una mezcla de esperanza y ansiedad. Nadie sabía lo que iba a pasar, pero lo que sí sabíamos era que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría el juego para siempre. La música frenética de la carrera empezaba a desvanecerse, dando paso a una melodía más oscura, más tensa. Con el coche de seguridad en pista, las oportunidades de adelantar eran limitadas. La carrera estaba en un punto muerto, con el pelotón apretado. Fue en este momento crítico, en medio de la confusión y la prisa, cuando las decisiones se tomaron a la ligera y las BD consecuencias serían catastróficas. Jarno Trulli, que había mantenido su posición, se encontró con Lewis Hamilton muy cerca. Pero no fue la velocidad en pista lo que creó el problema, sino lo que sucedió fuera de ella. Desde el muro de boxes de McLaren llegó una instrucción peculiar. Hamilton fue supuestamente instruido para dejar pasar a Trulli, una orden que en sí misma parecía extraña en una carrera de F1. Pero la historia no terminó ahí. Luego se le dijo a Hamilton que retomara su posición. Un juego de gato y ratón que, según la FIA, estaba diseñado para engañar, para crear una impresión falsa. Se susurraba sobre manipulación y ventajas deliberadas. Era una movida arriesgada, con el objetivo de confundir a los comisarios y obtener una ventaja en la clasificación final de la carrera, que terminó bajo coche de seguridad. La maniobra era simple. Hamilton adelantó a Trulli antes del relanzamiento de la carrera, lo cual no está permitido. Luego, desde el equipo, se le dijo a Hamilton que dejara pasar a Trulli. Trulli lo hizo, y el director de carrera le dijo a Trulli que debía recuperar esa posición. La confusión era total. Después de la carrera, Trulli recibió una penalización de 25 segundos por adelantar bajo el coche de seguridad, lo que lo bajó del tercer puesto al 12º. Hamilton, que había terminado tercero, fue promovido al segundo, pero la historia apenas comenzaba. La verdad, como siempre, tiene una manera de salir a la luz. La atmósfera en la sala de los comisarios era tensa, cargada. Caras serias, conversaciones en voz baja. Había una queja y la investigación comenzó. Lewis Hamilton y el director deportivo de McLaren, Dave Ryan, fueron llamados a testificar. Se les preguntó específicamente si hubo instrucciones para dejar pasar a Trulli. Y la respuesta, repetida por ambos, fue un rotundo no. Ellos negaron cualquier tipo de órdenes que pudieran haber influido en la posición de Trulli. Pero la Fórmula 1 es un mundo de tecnología y grabaciones. Las radios de los equipos están monitoreadas, y así, las cintas de audio salieron a la luz. La evidencia era innegable, cruda, devastadora. Se reprodujeron las grabaciones de radio del equipo, y lo que se escuchó fue un contraste escalofriante con lo que Hamilton y Ryan habían declarado. «Déjale pasar a Trulli», se oía claramente. Luego, más tarde, «Trulli, te ha adelantado, así que puedes adelantarlo de nuevo». Las órdenes eran conflictivas, confusas, pero la intención de manipular la situación era evidente. La música se intensificó, reflejando el shock y la incredulidad. La naturaleza de esta evidencia fue descrita como condenatoria. No solo revelaba una red compleja de instrucciones contradictorias, sino que también ponía de manifiesto un intento claro de engañar a los funcionarios del deporte. No había lugar para la duda. La mentira había sido expuesta. El efecto fue inmediato y brutal. La FIA reabrió el caso.
Lewis Hamilton fue descalificado del Gran Premio de Australia, perdiendo los puntos que había ganado. Peor aún, McLaren fue acusado de engañar a los comisarios. Dave Ryan, el director deportivo, fue despedido. Pero el impacto más profundo fue sobre el joven campeón del mundo, Lewis Hamilton. La presión del escándalo fue inmensa. La reputación, el honor, la integridad de Hamilton, todo estaba en juego. Fue convocado a una rueda de prensa pública. Su rostro, generalmente una máscara de confianza en la pista, estaba ahora marcado por la angustia. Se le veía visiblemente afectado, con el peso del mundo sobre sus hombros. Cuando habló, su voz se quebró. Me he disculpado profundamente con mis fans, mi familia y mis patrocinadores por lo que ha sucedido, dijo. Actué de mala fe y le mentí a los comisarios. La admisión fue dolorosa. No soy un mentiroso. Mi madre siempre me dijo que siempre dijera la verdad. En ese momento no lo hice. El arrepentimiento era palpable. El mundo observaba cómo un campeón se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones, no en la pista, sino en la arena de la integridad personal. La música se volvió sombría, acompañando la tristeza y el peso de su disculpa. Fue un momento que definió un antes y un después en su carrera, un recordatorio de que incluso los más grandes caen. McLaren fue declarado culpable de engañar a los comisarios de la carrera, no solo en Australia, sino también en el Gran Premio de Malasia, donde se confirmó que se había dado otra instrucción de dejar pasar a un coche, esta vez a Sebastian Vettel. La federación impuso una sanción severa, la suspensión del equipo por 3 carreras, aunque esta pena quedó en suspenso y se aplicaría solo si McLaren cometía otra infracción similar en los próximos 12 meses. Los resultados de la carrera australiana fueron reescritos. El Liegate, como se conoció el escándalo, sacudió los cimientos de la Fórmula 1. Cuestionó la integridad del deporte y la confianza entre los equipos y los organismos reguladores. La FIA se vio obligada a actuar. El incidente se convirtió en un punto de inflexión, forzando a la Fórmula 1 a enfrentar sus vulnerabilidades y la facilidad con la que las reglas podían ser manipuladas. Se implementaron cambios regulatorios más estrictos, especialmente en lo que respecta a las comunicaciones del equipo y las órdenes de carrera bajo el coche de seguridad, para evitar futuras manipulaciones. El incidente renovó el enfoque en la integridad deportiva. La lección fue clara. La búsqueda de la victoria no puede y no debe lograrse a costa de la verdad y el juego limpio. Para Lewis Hamilton, el escándalo fue un crisol. Fue una prueba devastadora de su carácter, una experiencia humillante que, sin embargo, lo transformó. Emergido de las sombras de la culpa y la vergüenza, Hamilton se convirtió en un piloto más maduro, más consciente y más determinado. Aprendió una lección invaluable sobre la responsabilidad y la honestidad. Años después, siguió cosechando éxitos sin precedentes, superando récords y consolidándose como uno de los más grandes. La historia del Liegate sigue siendo un recordatorio contundente de que, en el deporte, el verdadero espíritu de la competición reside no solo en ganar, sino en cómo se juega el juego. La imagen de un Hamilton reflexivo y decidido, mirando hacia el futuro, cierra este capítulo, mostrando cómo incluso de los errores más grandes se puede construir una leyenda. La música se eleva, volviéndose esperanzadora, un testimonio de la resiliencia y el camino hacia la redención. Si quieres saber más sobre cómo las decisiones fuera de la pista pueden cambiar una temporada, haz clic en este vídeo.